Hola a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo aplicar las cargas a nuestro modelo, también cómo configurar las combinaciones. Para ello nos enfocamos principalmente en las cargas gravitatorias y la de viento. En este capítulo vamos a mostrar cómo realizar un análisis dinámico sismo resistente a través del método del espectro de respuesta sísmico. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Como les dije anteriormente, en este video vamos a mostrar cómo realizar un análisis dinámico con el espectro de diseño sísmico para una estructura. El espectro que voy a utilizar y las demás características van a estar referidas a la norma cubana de estructuras sismo resistentes, la NC 46 del 2017, pero el procedimiento en el ETABS es aplicable para cualquier normativa. Solo tendrán que cambiar los valores en el programa, si su norma está incluida en él, o configurar bien todos los aspectos en un archivo Excel, MATCAD o de forma manual para introducirlo en el software. En nuestro caso lo haremos apoyándonos en el MATCAD. Vamos a comenzar explicando qué es un espectro de diseño. Para cierta zona se tiene registro de varios sismos con sus respectivos acelerogramas, y el espectro es la función que se grafica teniendo en el eje X al periodo y en el eje Y la aceleración espectral, en la que quedan comprendidos todos los posibles sismos para un lugar determinado. Entonces, este análisis dinámico de ETABS lo comenzamos definiendo la función del espectro. Para ello, vamos a Define, Functions, Response Spectrum. En esta ventana que nos aparece, tenemos dos opciones: elegir la norma con la que vayamos a trabajar o importar el archivo desde nuestro ordenador. Vamos a explorar ambas variantes. Por ejemplo, podemos elegir varias normas, como ven. Trabajaremos con la norma de los Estados Unidos. La seleccionamos y primero borramos el archivo que tenemos aquí. Ahora presionamos Add New Function y así luce. Ahí modificamos los valores de DSS, la aceleración espectral para un segundo, la clase de sitio. Esto será en dependencia de la norma que utilice. Con esos valores, el programa crea las coordenadas y grafica la función. Si ustedes tienen unos valores o quieren introducirlos a mano, tocan esta pestaña, Convert to User Defined, y ahí los pueden introducir. Lo mismo para el eurocódigo de las normas mexicanas o venezolanas. La otra variante es tener un archivo preparado con los puntos de la función. Esto puede ser porque la norma de su país no se encuentra incluida en el programa o quieren aplicar otra función. Puede ser que tengan un acelerograma y quieran ver cómo responde su estructura a un sismo determinado, si su normativa le permite hacerlo. Para nuestro caso, vamos a seleccionar From File. Presionamos Add New Function. Será un gráfico de periodo contra aceleración espectral. Ahora presionamos Browse. Seleccionamos nuestro archivo y aquí tenemos nuestro espectro. Aquí en View File podemos ver los datos si queremos. Vamos a nombrarlo Response Spectrum NC 46 y presionamos OK y OK una vez más. A continuación, lo que haremos será definir los casos de carga. Para ello, de nuevo vamos a Define, Load Case, y vamos a añadir dos casos de carga.
uno para el sismo en X y otro para el sismo en Y. Lo haremos de esta forma. Vamos a presionar Add New Case. Añadimos el nombre, sismo en X. En Lowercase Type desplegamos y vamos a escoger Response Spectrum. La fuente de masa dejaremos esta que trae el programa por default. La vamos a modificar después para ajustarla a la norma. Presionamos añadir e insertamos dos tipos de carga que aquí serán aceleraciones. En el load name le incluiremos la dirección donde U1 corresponde al eje X, U2 al Y y U3 al Z. En function es en donde introducimos la que creamos en el paso anterior, y en el factor de escala es en donde se normaliza la función al aplicarle el valor de la aceleración de la gravedad, y además es donde introducimos nuestros factores de ponderación en una y otra dirección, por así decirlo. Por ejemplo, nuestra norma plantea que el sismo en una dirección debe tener una componente del 30% en la otra. Vamos a hacerlo de esta forma. En este caso será el 100% del sismo dinámico en X y el 30% en la dirección Y. Vamos a proceder. Y en el factor de escala para Y multiplicaremos por el 30%. Aquí en modal lowercase será modal. El tipo de combinación, nuestra norma plantea que usemos CQC, combinación cuadrática completa, y en la combinación direccional será la de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. El amortiguamiento podemos dejarlo en un 5%. La bibliografía plantea que para este tipo de estructuras ese valor oscila entre un 2 y un 7%. Y en la excentricidad para los diafragmas, que también vamos a definir a continuación, vamos a poner un valor de 0,05 según lo que plantea nuestra norma. Presionamos OK y tenemos nuestro caso de sismo en X. Ahora lo que vamos a hacer es copiarlo y modificamos para introducir el sismo en Y. Y de esta forma tenemos nuestros casos de sismo dinámicos en ambas direcciones. Lo que haremos ahora será crear nuestros diafragmas en cada piso. Para ello vamos a define diafragmas. En esta ventana presionamos Modify Show y vemos las propiedades. En nuestro caso, que tenemos una losa de hormigón de 12 centímetros, en nuestros entrepisos el diafragma será rígido. Si ustedes tienen otro tipo de estructuras con cubiertas más ligeras, pueden seleccionar semirrígidos. Pulsamos OK y de esta forma hemos definido nuestros diafragmas. Ahora, para asignarlos, vamos a la vista en planta, por ejemplo la del Story One, y seleccionamos toda la planta. Presionamos en Assign y vamos a añadir diafragmas en nuestras losas. Así que vamos a Shell, diafragmas, y seleccionamos el D1 que definimos anteriormente.
Este procedimiento lo vamos a repetir para todos nuestros niveles. Y aquí les muestro cómo quedaron aplicados. Como penúltimo paso, vamos a definir la fuente de masa. Vamos a define mass source. El peso sísmico que plantea nuestra norma es del 100% de la carga permanente más el 25% de la carga de uso. Presionamos Modify y en esta ventana la añadiremos a partir de los patrones de carga. Para ello, desmarcamos las opciones que vienen por defecto y marcamos la tercera opción. Y en este cuadro incluimos las cargas con sus respectivos factores. En Mass Options marcamos estas dos opciones para que tome en cuenta las cargas laterales asociadas y estas para que incluya las cargas laterales al nivel de los pisos. Esto es en caso de que tengan reacciones provocadas por una escalera o una rampa. Por ejemplo, presionamos OK y de esta forma tenemos definida nuestra fuente de masa. Para las combinaciones he añadido estas que son las que plantea la norma. Si quieren ver cómo configurarlas, les recomiendo el video anterior. Y así hemos definido nuestro sismo dinámico a través de un espectro de respuesta. Si corremos el análisis, para ello debemos presionar aquí. Podemos obtener distintos resultados de solicitaciones y otros datos de interés. A este tema, el análisis de resultados y todos los datos que nos brinda el programa, dedicaremos videos más adelante. Si vamos aquí a Display, donde dice Story Response Plots, podemos obtener datos importantes en nuestro análisis sismo resistente. Podemos ver los desplazamientos en cada piso para cada caso de carga en ambas direcciones. También lo podemos ver para cada diafragma. Podemos ver las derivas laterales. Pueden plotear, sacar una tabla o incluso un reporte para chequearlas con las permisibles y otras opciones que les pueden ser útiles en el desarrollo de su proyecto. Y hasta aquí nuestro video de hoy, en el que estuvimos viendo cómo realizar un análisis dinámico a través del espectro de diseño de respuesta sísmico. En el próximo seguiremos tocando el tema del diseño sismo resistente, pero lo haremos desde otra arista. Será a través del análisis estático equivalente. Recuerden que pueden dejar sus dudas en los comentarios y si les gustó el contenido y los ayudó en sus labores ingenieriles, den like, suscríbanse, compartan con sus colegas y presionen la campanita para que estén al tanto de nuestras próximas entregas. Hasta pronto.